Permitir que hablemos de algo que está pasando en el mundo entero y que necesitamos nosotros reforzar, que nosotros necesitamos una palabra fresca para sostenernos en todo lo que está pasando, en todo lo que está por venir. Se necesita una actitud diferente. Recuerde que nosotros debemos tener esa esperanza, esa seguridad en el Señor, pero tener el conocimiento que necesitamos. El conocimiento nos trae paz. El conocimiento nos trae fuerza, nos trae valentía, nos trae esperanza. Por eso nosotros no podemos estar divorciados de la palabra de Dios. No es momento para estar divorciados, para estar apartados de la palabra de Dios. Es momento para que todos nosotros nos enfoquemos en ese Dios maravilloso, en su palabra, en su presencia, en su fidelidad. Porque es un tiempo en donde nosotros debemos depender más que nunca de ese Dios maravilloso que nos ha llamado. Hoy estaremos hablando sobre el temor, sobre el miedo, sobre la zozobra que a veces viene a nuestra vida. Cuántas cosas hubieran pasado si nosotros por temor hubiéramos hecho o no hecho algunas cosas. Nuestra historia fuese muy diferente si nosotros por miedo no nos hubiéramos enfrentado a esas circunstancias que nos tiraron, que nos hicieron abandonar muchas veces nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes. ¿Qué historias nosotros hubiéramos contado si el miedo, si el temor no hubiera invadido nuestros corazones? Hoy estaremos abarcando ese importante tema, porque hoy más que nunca debemos sacar a relucir en nuestras vidas a ese Dios maravilloso al cual nosotros servimos, amamos, respetamos, honramos y queremos servir todos los días de nuestra vida. El temor es una de las fracturas en nuestras piernas para no poder avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Por el temor hemos dejado de hacer las cosas que Dios nos ha llamado. Fíjese que Dios no nos ha llamado a veces a entender todo, sino nos ha llamado a obedecer. Porque muchas de las cosas que Dios nos envía, a veces al principio no es entendible. Me viene a mi mente poder nombrar a ese gran hombre, Abraham. Abraham, siendo un hombre rico, estable económicamente, sí estaba en una ciudad idólatra y apartada de Dios, de Ur. Y de ahí es llamado el Señor, de ahí es llamado Abraham, de ahí es llamado Abraham y nos damos cuenta cómo Abraham, estando ya resuelta la vida, porque el problema de muchas personas es que no están resueltas en su vida. Pero Abraham era alguien que ya estaba resuelto, que ya tenía la vida pues para decir, bueno, ya alcancé todo lo que yo quería, ya alcancé lo que deseaba. Entonces ahora pues me voy a dedicar a vivir una vida tranquila, como muchas veces nosotros esperamos o queremos. Prácticamente podemos decir que Abraham no tenía necesidad de subirse al proyecto de Dios, pero Dios lo llama porque Dios tiene proyectos muy importantes para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos eso, porque vemos nuestro pasado como principio para que Dios nos use. Por ejemplo, si nosotros contáramos nuestra historia desde pequeños, sé que muchos de nosotros no tuviéramos sueños ni anhelos porque nuestro pasado fue realmente duro, nuestro pasado fue realmente muy diferente. Y cuando vemos la película desde el punto de vista de lo que nosotros éramos, decimos, o sea, no hay nada en mí que Dios pueda usar. La verdad que no depende de nosotros, sino depende de quién nos llama. Dios no llama a gente preparada, Dios llama a personas dispuestas y Él mismo las prepara. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no tenemos la preparación. Dios nos va preparando, Dios nos va haciendo, nos va formando, nos va poniendo ese sentir en nuestros corazones, esa disposición
para que nosotros podamos alcanzar los proyectos de Dios. Abraham, siendo una persona estable en Ur, ya con su familia, con posesiones suficientes para vivir bien, Dios lo llama. ¿Qué podemos decir ahora, ya viendo lo de la escritura? Que pues que valió la pena. Pero si estamos en ese momento donde Dios llama a Abraham, realmente podemos decir que duro fue para él. Porque habiendo logrado todo en su tierra y estando estable, Dios lo llama a enfrentarse a una realidad, a enfrentarse a una situación muy difícil, a un propósito que Dios tenía, es cierto, pero qué difícil fue para él poder asumir esa responsabilidad. Porque él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces realmente, hoy que vemos toda la historia en la palabra de Dios, pues damos por hecho que qué bendición, que qué bonito. Pero si tomamos en cuenta todo lo que este varón pasó, todo lo que este varón pudo haber pasado, conociéndonos que estamos cortados con la misma tijera, hombres que tenemos miedo, que tenemos temores. Pero vemos a ese Abraham que creyó, a ese hombre de Dios que creyó al Señor, y aunque no lo hizo todo a cabalidad, tuvo sus desmayos, tuvo sus situaciones difíciles, pero él nunca retrocedió. Entonces fíjense que la fe tiene dos enemigos, la duda y la incredulidad. Son dos enemigos que tiene la fe. El temor nos va fracturando y nos va llenando el corazón de angustia. Fíjense que en Marcos 4:35, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35, nos dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidió a la multitud. Le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o ya se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertaron, y le dijeron, maestro, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que nos hundimos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La palabra fue, pasemos al otro lado. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, que al igual que Abraham recibieron una palabra de Dios, y los discípulos recibieron una palabra, pasemos al otro lado. No era una palabra de cualquiera, era una palabra del Señor Jesucristo. Y tenían una palabra de por medio que les decía, vamos a pasar al otro lado. Si ellos hubieran recibido esa palabra, como recibieron la duda, el temor, otra cosa hubiera pasado, o como dice, otro gallo hubiera cantado. El problema de nosotros es que oímos más la voz de nuestros temores, de nuestra incredulidad, de nuestra duda, que de la palabra de Dios. Uno de los problemas más grandes, o de los enemigos más grandes de la fe, es la duda y la incredulidad. ¿Cómo es de importante una palabra de Dios? Pero más importante nuestra actitud ante esa palabra. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. No le estaba diciendo, miren cómo salen, miren, no sé si vamos a llegar. Estaba diciendo, pasemos al otro lado. Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y te daré una nación tan grande como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y le dio promesas. Porque lo importante de recibir una palabra en estos tiempos, mis amados hermanos, es indispensable para caminar. Usted puede decir, pero yo no he escuchado la voz de Dios audiblemente. Pero tienes la palabra de Dios
en donde dice, no te dejaré ni te desampararé. Eso es una palabra suficiente para emprender los caminos. Pedirle a Dios su bendición, pedirle a Dios si es su voluntad. Y cuando usted en su corazón reciba ese deseo, ese anhelo de hacerlo, entonces enfóquese. Como parte de la obediencia vienen las dificultades. Porque quiero decirle que las dificultades son parte de las circunstancias que a veces nos vienen por obedecer al Señor. Recuerde que Jesús iba a empezar su ministerio. El Espíritu Santo, después de ser bautizado, lo lleva al desierto. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién puso ese plan? Dios, el Padre. Pero era Jesús, sí, pero lo metieron al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Quiere decir que hacer la voluntad de Dios siempre traerá adversidad a nuestras vidas. Por eso no vale decir aquellas palabras, pero si hoy que estoy haciendo la voluntad de Dios me viene esto u otro problema y nos invade de temor como que Dios nos hubiera dejado, cuando en realidad Dios nunca deja a aquellos que llama. Que hay momentos en donde te puedes sentir hasta solo, que te puedes sentir angustiado, que las olas se están llenando tu barca. Pero recuerda que el que dijo pasemos al otro lado está contigo, está en la barca. Y aunque a veces parece que está durmiendo, no te va a dejar. Pero ¿qué es lo que hacemos? No creer en esa palabra. Le creemos más al temor. Si el temor, si la duda, si la incredulidad, nosotros la quitáramos y en vez de eso confiáramos en la palabra de Dios, nuestra vida fuera diferente, nuestra vida fuera otra, nuestro caminar fuera totalmente diferente a lo que nosotros a veces decimos, creemos o caminamos. Porque ¿cuántos de nosotros caminamos en pos de Dios, de su voluntad, con temor? Porque hemos dado lugar a la duda y a la incredulidad. ¿Qué historias hubiéramos contado? Si usted y yo fuésemos en vez de Abraham, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Será que hubiéramos salido? ¿Será que hubiéramos salido con todo y decirle a la esposita que estaba poniendo el último cuadrito en la sala de la casa, terminadita, recién repelladita, poniendo el último clavo en donde iba a guindar la foto familiar? Eso es un decir, no lo dice la Sagrada Escritura. Y cuando va a poner el último clavo, usted le dice, mira mi amor, Dios nos ha llamado que nos vayamos. Pero que dejemos todo lo que es nuestros amigos, nuestra familia, y que nos vayamos en pos de ver nada, solo las promesas de Dios. Lo contrario a la fe no es la duda. No, lo contrario a la fe es el temor. El temor es lo contrario a la fe. Porque recuerde que la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es la que mueve la mano de Dios. Por la fe fue constituido todo lo que se ve y lo que no se ve. O sea, la fe mueve las montañas. Por la fe dice que tuvieron buen testimonio los antiguos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo contrario a la fe no es la duda, es el temor. El temor nos angustia, nos paraliza, nos saca de balance, nos saca del camino. Porque junto con la obediencia siempre vendrán las situaciones que van a afinar nuestro motor espiritual para regularnos, para hacernos sentir en nuestro corazón que no es nuestras fuerzas sino las de Dios. Entonces lo contrario de la fe no es la duda, lo contrario es el temor. Se me viene a la mente cuando Goliat venía y enfrentaba a los ejércitos de Israel y los atemorizaba en su corazón. Los hacía pedazos con palabras, porque el temor viene acompañado de palabras en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios le está llamando a hacer algo y el temor sale inmediatamente, le dice, vos no vas a poder.
Es que mira, tu niñez fue de esta manera, lo otro, u otro. Mira, no vas a poder porque vos tenés muchas debilidades. Y uno empieza a enfocarse en uno y no en la palabra que le fue dicha. No está en tus fuerzas el poder hacer realidad los sueños de Dios. No está en nosotros la capacidad de hacerlo, sino está en aquel que te está llamando, que lo único que necesita es la obediencia. Porque lo contrario a la fe no es la duda, sino el temor. Y claro, el temor trae como hermanas la duda y la incredulidad. La duda es por aquello que no hemos recibido una palabra así específica. Y la incredulidad es no creer en aquello que ya nos fue dicho. Esa es la diferencia entre la duda y la incredulidad. Que la duda es hasta cierto punto no razonable, pero como no hemos recibido una palabra directa, pues es evaluable. Pero cuando Dios te ha dicho pasemos al otro lado, cuando el Señor te está diciendo pasemos, vamos a pasar al otro lado, y tú no crees en esa palabra, ahí ya es una incredulidad, porque te han dicho pasemos al otro lado. En cambio, la duda es porque no has recibido una palabra directa, aunque debería de ser combatida con la realidad que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y no de mal, dice la palabra de Dios. Porque Dios, si algo tiene para nosotros, son planes de bien, planes de bendición. Pero el temor, cuando nos llena, hacemos un lado la voluntad de Dios, una palabra de Dios, y nos enfocamos en nosotros mismos. Nos enfocamos en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros sabemos que Dios nunca nos ha dejado, que Dios nunca nos ha abandonado. Una persona que anda en temor no puede andar en fe. Una persona que anda en temor no puede caminar en fe. ¿Por qué? Porque el temor viene a tomar la parte que Dios necesita para obrar de una manera grande y especial. Vaya si no es necesario que en estos tiempos en donde las noticias nos dicen, viene crisis económica, crisis de enfermedad, crisis en todo el mundo, enciende la televisión, enciende la radio, ves en Facebook, ves las noticias y es un panorama totalmente, pero lamentable. Eso es si ves la televisión, si ves la radio, si ves tu teléfono. ¿Y qué tal si ves al cielo? ¿Qué tal si ves hacia arriba y te enfocas en Dios? ¿Será que vendría el temor? No, viene la confianza, viene la fe, porque mirarías, vamos a ver, la tele dice crisis mundial. Y ves para arriba y dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Entonces, nuestro enfoque a veces nos llena de temor, de miedo. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Usted no se limite a lo que sus ojos ven, porque usted tiene unos ojos diferentes, unos ojos espirituales, que aunque la televisión y las noticias le digan, viene crisis, usted levante su vista y entonces va a empezar a ver las promesas de Dios. Clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que toca se le abre. Podemos decir, las riquezas y la gloria provienen de ti y sobre todo tú dominas. Entonces podemos ver que hay promesas para nosotros y que aunque nuestros ojos estén viendo una tempestad, el que nos ha dicho pasemos al otro lado estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Que no es necesario basarnos en nuestro conocimiento o en nuestra pequeña barca, sino reconocer que el que ha dicho una palabra es fiel para llegar al consumo, al total, ¿cómo se llama esto? Al acabar la obra que nos ha prometido. Una persona que anda en temor no puede andar en fe. El resultado del temor es la duda. Porque el temor, ¿será que Dios va a poder? ¿Será que Dios va a hacer? No sé cómo Dios le hará. Porque estás viendo tus capacidades. La fe mueve a Dios. Escucha bien esto. La fe mueve a Dios. Y el temor mueve al diablo en nuestras vidas. No sé si usted ha escuchado, pero algunos dicen que los perros huelen nuestro miedo. Y cuando usted tiene miedo, el perro hasta más se le tira. Entonces,
porque dicen que ellos tienen la capacidad de oler el miedo. La fe mueve a Dios y el temor mueve al diablo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le autorizamos ese permiso. Por eso le decía a José, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Y encontramos la palabra, no temas, infinidad de veces en la palabra, no temas ni desmayes. Porque yo, ahí viene la respuesta, porque yo, tu Señor, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero ¿cuál era la palabra que Dios le decía? No temas ni desmayes. No temas, no temas, no temas, no temas. Por ejemplo, vemos en el Salmo 27, un salmo muy conocido y hermoso para todos nosotros, y ahí vamos a ver cómo Dios a través de este salmista nos da una gran enseñanza. Dice en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mire cómo necesitamos luz en medio del temor que viene en nuestra vida muchas veces. Jehová es mi luz y mi salvación. Esa palabra debe estar antes de lo que nuestros ojos están viendo. Y dice Jehová la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. Mire lo que está diciendo el salmista. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Quiere decir, mis amados hermanos, que ellos venían con un plan para el salmista, para la vida de este varón. Pero cómo Dios le hace ver a este varón que aunque sus enemigos venían para comer sus carnes, ellos tropezaron y cayeron. Quiere decir que si nosotros realmente creyéramos en la palabra de Dios, creyéramos en sus promesas, no viviríamos como estamos. Enfrentaríamos las cosas y las circunstancias de la vida de otro modo, porque la palabra de Dios, porque Dios mismo está con nosotros. ¿Y cómo vamos a temer aún a nuestros enemigos? ¿Qué es lo que nos puedan hacer? ¿Qué es lo que la crisis mundial nos va a hacer si nosotros creemos en ese Dios maravilloso, en sus promesas, en su palabra? El que ha prometido no ha fallado. El que ha prometido es fiel. El que ha prometido es tu Padre, es mi Padre y nunca nos va a dejar. Tenemos que levantarnos. Como este salmista decía, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, decía. La luz en la oscuridad y salvación en tiempos difíciles. Y dice en el 3, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, decía. Ya llegar a ese punto, a ese conocimiento, decir, aunque un ejército, ¿cuánto es un ejército? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos soldados son? No temeré, dice. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque conocí a Dios. No tuvo que ir a correr ni despertarlo atemorizado. No te importa que estamos muriendo. Sino que él sabía que aunque se levantara la tempestad, se levantara el problema, viniera lo que viniera, vinieran enemigos, viniera un ejército completo, él estaría confiando en ese Dios maravilloso. Entonces el temor viene cuando nuestra confianza en Dios no es sus promesas, no es su palabra, no es la persona de Jesús, no es su presencia, sino en nuestras propias fuerzas, nuestra propia inteligencia. Cuando nosotros nos basemos en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias fuerzas, razón tenemos de vivir atemorizados y angustiados. Porque nuestra fuerza, porque nuestro escudo, nuestra luz, nuestra salvación no es Jehová de los ejércitos. Por eso ahora lo que debemos rendirnos es a los pies del Señor y creerle a sus promesas. Muchas veces nosotros somos cristianos, pero ateos al mismo tiempo. Porque aunque nosotros conocemos a Dios, no creemos en ese Dios que hemos conocido. Por eso vivimos atemorizados. ¿Qué tal está, hermano? Pues ahí
jalando la carreta. ¿Y qué tal está, hermano? Pues ahí dice, ay, Dos que tres. dos que tres, así regular, hermano. ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué evidenciamos el temor? Porque no hay confianza, porque no hay esperanza, porque no hay fe en ese Dios maravilloso, ni en sus palabras, ni en sus promesas. Vivimos un evangelio raquítico, como que Dios, como que el evangelio no sirviera para cambiar, para ser transformados, para sacarnos de donde estamos. Y decía en el 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, decía el salmista. En el 4 dice, pero una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Tenía constancia, sabía dónde iba, porque dice, una cosa he demandado a Jehová, y esa voy a buscar. ¿Se han dado cuenta que nosotros los cristianos muchas veces hoy decimos una cosa, mañana otra? Hoy decimos, mañana me levantaré a orar. Cuando llega la hora y suena la alarma, dice, una media hora más. Una media hora y aplazan la alarma. Cuando llega, a mediodía está con los ojos llenos de cheles. ¿Y cómo no va a llenar de temor el diablo si ahí ya nos comió? Porque no somos constantes, no somos precisos en las cosas que verdaderamente importan. Y dice, una cosa he demandado a Jehová, pero no se quedó ahí. Y esta buscaré, dijo. O sea, nosotros clamamos y trabajando en cuanto a esa dirección que nosotros queremos llegar. ¿A dónde quieres llegar? Hasta donde tus rodillas te hagan caminar delante de Dios. Si tus rodillas, mis rodillas no se doblan, ¿cómo vamos a haber ejecutado los planes que Dios tiene para nuestra vida? Porque Dios tiene planes grandes para cada uno de nosotros, pero ¿quiénes los quitamos? Nosotros mismos por nuestro temor. ¿Y qué trae como hermanas el temor? La duda y la incredulidad. Y dice, y esta buscaré. ¿Y cuál era la proyección? Que esté yo en la casa de Jehová, que esté yo en la presencia de Dios todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para permanecer en su templo. Mire qué proyección. Por eso usted no tenía temor ni aunque se le viniera el mundo entero. Pero nosotros solo nos dicen, mire, su suegra va a llegar a su casa ya y Dios, ya no hallamos ni qué hacer. Mire que esto y lo otro y que se nos viene una pequeña necesidad y ya estamos casi renegando que somos cristianos, porque no inquirimos, porque no sabemos cuál es el principio. Y este salmista sí tenía, y esta buscaré, que esté yo todos los días, decía, en la presencia de Dios, en la casa de Jehová, que esté yo allí, que quiero sentir su presencia. ¿Quién sintiendo la presencia de Dios no va a hacerle frente a las cosas que vengan? El temor no va a poder llenar su corazón de zozobra, de tristeza, de depresión, de enfermedad, hasta que usted y yo no sepamos que en la casa, que en la presencia de Dios está la solución para nuestras vidas. El temor es resultado de no confiar en Dios. Claro, todos en algún momento tenemos temor, pero cuando se nos enciende el foco decimos, no, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién? No importa la adversidad. Sino uno empieza a ver, no el problema, sino quién está más alto, sino quién es más grande. ¿Será que tu problema es más grande que Dios? ¿Habrá algún problema que Dios no pueda resolucionar? Yo creo que no hay ningún problema que Dios no pueda solucionar. Y decía en el 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Mire qué lindo eso. Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. ¿Por qué no voy a temer? ¿Por qué no voy a tener miedo? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado a su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Mire qué precioso eso. Mi amado hermano, ¿cómo con un conocimiento y con un sentir así el diablo va a jugar con nosotros? Tu Dios no es un diosito de madera, de metal o de bronce. Es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios maravilloso que ha guardado y que ha sostenido a estos grandes hombres de Dios.
a través de todos los siglos. Él sigue siendo Dios, el que instaló cada estrella, el que instaló cada galaxia. Él es el Dios a quien servimos. Con un conocimiento así se puede hablar como este hombre que decía: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Mi amado hermano y hermana, no hay problema que el enemigo te pueda poner delante que Dios no pueda resolver. Cristo es la solución para toda nuestra vida, para todas nuestras circunstancias. Recuerda que Jesús no solo vino a resolver problemas, porque el verdadero problema del hombre es su vida misma. Él no vino a resolver problemas, vino a resolver vidas. Y cuando resuelve nuestras vidas, en donde nos limpia y nos guarda, entonces también ahí está la solución para los problemas que nosotros tengamos. Y dice en el 5, lo leeré nuevamente: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y sabes cuál es la roca? Cristo. Él te pondrá ahí en alto y vas a ver los problemas de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Porque cuando estamos en Cristo los problemas se ven para abajo y tú dices: no, en Dios tengo promesas, en Dios tengo la posibilidad, tengo la esperanza de cruzar al otro lado, de ir de Ur a un lugar inesperado, desierto, pero que Dios ahí me sostendrá, porque Él es poderoso, porque Él es grande, porque Él es maravilloso. Y dice: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Después de que hayas vencido el temor, confiando en la palabra de Dios, ¿qué empezarás a cantar? Ya le dirás al hermano William: ahí complázcame con la alabanza. Dios cuida de mí. ¿Pero por qué la pides? ¿Por qué? Porque ya la hiciste tuya. Porque sabes que Dios no te dejó ni te va a dejar en el problema que estás pasando. El problema es que nosotros, en vez de acudir ahí a lo reservado de su corazón, recurrimos a nuestra mente, recurrimos a nuestros amigos, recurrimos a nuestros familiares, recurrimos a las drogas, al alcohol, a las pastillas para solucionar el problema que solamente Dios puede hacer. Amén. Por eso es que somos a veces cristianos ateos, que nos llenamos la boca de un Dios grande en el cual no experimentamos todos los días de nuestra vida, porque a Dios lo necesitamos todos los días. Todos los días de nuestra vida. Él es el alfa y Él es la omega. Y dice en el 7: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y en el 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, mi amado hermano, el temor ha invadido nuestro corazón y ha llenado nuestro corazón de duda y incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está basada más en resultados y no en el principio verdadero. Si nos sale bien las cosas, Dios estuvo conmigo. Si no nos sale como nosotros queremos, Dios no me dejó, Dios no me ama. No es así. La base en que nosotros debemos movernos es una experiencia, es una actitud, es un anhelo, es un estar cerca del Señor, y Él sabe lo que va a permitir. Imagínense que en la vida de Job, todo lo que permitió, y este varón, aunque hubo debilidad, aunque hubo angustia, él no dejó que perforara su corazón, su forma de ser, su identidad, su esencia nunca fue trastocada. ¿Sabe por qué? Porque Dios era el Dios de su salvación. Y aunque caducó todo, se terminaron los hijos, se terminó todo lo que había,
Él siguió fiel, siguió dándole ahí sí que la oportunidad a esa palabra que había recibido de no dejarse caer. El temor tiene tanto poder como la fe. Escuche bien esto, el temor tiene tanto poder como la fe, solo que en forma negativa. La fe te hace alcanzar aquello que no ves. La fe te hace alcanzar lo que Dios tiene, pero el temor te hace no alcanzar las cosas. Pero tanto el temor como la fe tienen un poder pero tremendo en nuestras vidas. La fe mueve a Dios y el temor mueve al diablo. La mayoría, por eso nosotros, alguien tenía un tema que se llamaba la fe del diablo, porque tenemos más fe del diablo que la fe de Dios. Ah, no, usted no creo que esto vaya a salir así. Y Dios diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, su palabra dice. Y no, pero nosotros que decimos, no, no cree usted que sea tan así. Mire que, ala. Está serio usted. Ay, mire que, ay, no, hermano. Pero mire, su esposa puede cambiar. Ay, no, hermano, ese diablo, no, dice. No, hombre. Mis amados hermanos, tenemos más la fe del diablo que la fe de Dios. No es que hayan dos fe, pues mis hermanos, no me vayan a malinterpretar, sino que a veces nosotros nos enfocamos en esas circunstancias y no dejamos que Dios obre, no dejamos que Dios haga maravillas en nuestra vida, no dejamos que Dios pueda darnos lo que Él tiene en su corazón para darnos, porque nosotros no dejamos, hemos dejado que el enemigo